poco sobre cómo se lleva a cabo la inteligencia artificial en los videojuegos. Anteriormente se utilizaban algoritmos empleando estrategias o, digamos, opciones como los grafos para tomar decisiones de cuál sería el camino más óptimo o el camino más corto a seguir para llegar de un punto a otro. Unity desde hace unas versiones implementó esa lógica en un framework que se llama el NavMesh, que es en la malla de navegación, la cual pues nos permite hacer esta tarea de manera muy sencilla. Pero que signifique muy sencilla es simplemente para encontrar la ruta, porque nosotros todavía tenemos que codificar la inteligencia artificial del personaje para determinar en qué momento el enemigo debe seguir a nuestro player, en qué momento debe atacar ese enemigo, en qué momento debe continuar patrullando ese enemigo, en qué momento cambia de estado ese enemigo. Entonces, esa inteligencia artificial es la que vamos a revisar. Aquí vemos que encontramos un cubo, el cual representa el enemigo de nuestro escenario. Y aquí tenemos un personaje cualquiera. Aquí puse el controlador de tercera persona que tiene Unity para modificar lo que habíamos hecho anteriormente. ¿Qué tenemos por acá? Inicialmente, ustedes pueden observar que este elemento tiene unos gizmos adicionales al gizmo tradicional. Cada uno de esos gizmos me va a representar una especificación de esa inteligencia artificial. Esta esfera me va a representar como esa zona en la que el player puede entrar y puede activar alerta de mi personaje enemigo. Este elemento, ustedes ven acá que es como una proyección en cono, es la línea que tiene de visión ese personaje. Es decir, que si mi personaje entra dentro de esta línea, él puede proceder a atacar a nuestro player. Pero esa lógica ya vamos a ver cómo se construye. Para poder entender esto, lo primero que debemos comprender es cómo funciona ese NavMesh. En NavMesh, voy a incorporar por aquí, plano. El NavMesh tiene una característica fundamental y es que nuestro elemento, nuestro piso, nuestra malla navegable debe tener una propiedad que debe ser estática. Nosotros no podemos aplicar ese tipo de navegación, digamos, de manera automática a objetos que se estén moviendo. ¿Listo? Para eso existen otras estrategias que ya las vamos a ver. Inicialmente, lo que debemos hacer es pasar este objeto a estático. Cuando yo lo doy clic acá, vamos a encontrar diferentes opciones de estático, desde la oclusión hasta la malla de navegación. Acá yo puedo simplemente indicar que es estático para la navegación o básicamente le puedo decir que es estático. Cuando le digo que es estático, él básicamente lo que va a hacer es que automáticamente todo lo va a poner disponible. ¿Ok? Así sea para hacer oclusión o para hacer la malla de navegación. La malla de navegación la vamos a encontrar por acá en Windows. Hay una opción que dice AI y aquí encontramos la opción de navegación. Aquí vamos a encontrar diferentes elementos. Vamos a encontrar los agentes. Los agentes son esos elementos que nosotros podemos asignar a nuestros personajes. Por defecto, el agente que existe es el humanoide. Ese humanoide me va a permitir configurar ciertas características. Características como cuáles. ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es el paso en altura que puede dar? Es decir, 75 centímetros más o menos. Eso nos da la capacidad de poder subir o bajar escalones. Por aquí tenemos este Max Slope, sí.
Básicamente ese se utiliza para poder darle propiedades dependientes, es decir, el ángulo en el cual él puede subir una pendiente. ¿Ok? Yo lo puedo graduar, lo puedo modificar y el comportamiento va a cambiar. Quiere decir que si yo lo tengo en 30 grados o en 35 grados, el personaje solamente va a poder subir eh, sitios empinados en ese ángulo. Más de allá él no va a ser capaz de subir. Entonces, pues eso ya va en las características que ustedes le den a su personaje. Importante, si yo tengo más personajes y quiero darle otras características, lo puedo hacer. Puedo tener diferentes tipos de elementos o de agentes y diferentes propiedades. Asimismo, puedo crear agentes para cuadrúpedos o elementos que tengan diferentes extremidades a las humanoides. En las áreas de trabajo, básicamente nosotros vamos a configurar cuáles son esas zonas por donde el personaje va a poder pasar. En este caso, nuestro enemigo. Yo puedo tener, por ejemplo, un río. Si yo no marco ese río como área no caminable, el personaje va a poder caminar por debajo del río y eso no está correcto. Entonces, es importante que nosotros definamos esas áreas. Por defecto, Unity maneja esas áreas específicas. Si nosotros necesitamos definir otras áreas, pues las podemos especificar acá. El bake me va a permitir ya quemar el área de navegación. El área de navegación pues tiene sus especificaciones, las cuales nos van a permitir poder darle características a una malla, a un terreno. Aquí, por ejemplo, la altura máxima de la gente. Aquí tenemos el slope, viene por defecto en 45 grados, que es lo que teníamos en nuestro agente. Acá, el off-match links no lo vamos a trabajar, pero es un elemento muy importante porque nos va a permitir que nuestros enemigos puedan seguir al personaje, digamos, en un obstáculo que sea un salto, o si por ejemplo yo tengo estas dos mallas acá y yo salto por acá y deseo que mi enemigo, si está dentro de la línea de visión, me pueda seguir, entonces esos enlaces de malla o de mesh puedan establecer esa relación. Para poder quemar, simplemente puedo darle en bake. Digamos que estos son los procesos que pueden desgastar un poco las máquinas, pero digamos en alta complejidad. Acá en este espacio, pues tampoco es que sea de muy alto requerimiento. Aquí, como podemos ver, tenemos unas opciones. Tenemos esta opción que está en gris, significa que por este lado, si yo me ubico con mi personaje por acá, pues ya mi enemigo no va a poderme seguir. ¿Ok? Estos elementos yo los puedo modificar teniendo en cuenta estos parámetros. Yo puedo aumentar este radio, va a ser un bake, y fíjense que automáticamente él me va a reducir el área de trabajo. Si yo lo hago más pequeño, voy a tener posibilidades de que esta área va a ser un poco más limitada para nosotros y mantenerlos como al salvo de nuestros personajes. Puedo seguir reduciéndolo, incluso puedo llegar a tener valores un poco más justos, pero eso sí ya depende de lo que nosotros queramos darle a nuestro enemigo. Yo puedo tener obstáculos, que eso es una de las ventajas que tenemos con el sistema de navegación que tiene Unity. Ojo, y esto lo deben implementar ustedes en sus juegos. Deben implementar la navegación y deben implementar inteligencia artificial. Entonces, realmente no es muy complejo. Hay que tener muchísimo cuidado y detalle en el tema. Yo puedo tener acá un objeto, este cubo, y este cubo me va a representar un obstáculo en mi área de navegación. Pero si nos damos cuenta, prácticamente este cubo no va a favorecer a mi agente. ¿Por qué?
porque él va a poder navegar de un punto a otro y va a poder atravesar este cubo. Y eso nosotros no lo podemos permitir. En este momento, para poder trabajar este tipo de cosas, que son los obstáculos para nuestro agente de navegación, es bastante sencillo. Inicialmente lo que tenemos que tener en cuenta es que esos obstáculos deben tener la propiedad de ser estáticos. Entonces por acá le digo que van a ser de navegación estática. No me interesa la oclusión por ahora. Ahora bien, para que esto funcione nuevamente tengo que volver a hacer el quemado. Como podemos notar, aquí tenemos un espacio que se acaba de generar. De esa manera es que la gente va a determinar o va a saber que este señor es un obstáculo en su camino y este obstáculo él no lo va a atravesar. Lo que va a hacer es a buscar otras posibilidades de poder avanzar hacia el enemigo a través de la ruta específica. Por acá voy a colocar una esfera. Y esa esfera va a poder representar a mi jugador. Y por acá voy a colocar cubo adicional. Para que este señor se comporte como un objeto inteligente y navegue libremente por el escenario, necesito una única cosa. ¿Cuál es esa única cosa que necesito? Agregarle el componente de agente de navegación. Para eso simplemente debo tener seleccionado el objeto, agregar componente, simplemente busco el agente. Entonces es el NavMesh Agent. Entonces lo utilizo y básicamente él me pide varias cosas. Primero, que le diga cuál es el tipo de agente que voy a utilizar. En este caso me voy a ir por humanoide. ¿Okay? El offset es la separación o el límite que va a tener este agente. Como ustedes pueden ver, aquí se genera un alambrado específico que me indica ese agente. ¿Okay? Aquí tenemos la velocidad con la cual quiero que se mueva ese agente de navegación, la velocidad angular, la aceleración y esta velocidad o esta distancia de parado. ¿Qué quiere decir? Es muy importante tener en cuenta que este agente no venga y se detenga encima de este señor. ¿Sí? Y yo puedo especificar una distancia prudente para que este agente se detenga y no se me amontone acá al jugador. Obviamente yo puedo llegar a controlar si estamos hablando de que ese enemigo va a afectar en la salud de nuestro personaje con contacto, pues sí debo permitir que se acerque a una distancia mucho más prudencial. Vamos a hacer lo siguiente. Para poder que ese agente funcione, nosotros necesitamos indicarle a él que vaya al punto específico. Para esto voy a crear un script básico, igual eso lo vamos a implementar ahora en nuestro proyecto final. Voy a poner ir a player. Lo primero que este señor necesita es saber el punto al cual debe dirigirse. Y para poder ir a ese punto, básicamente lo que vamos a necesitar es indicarle la ubicación, el vector 3, el transform del objeto o la posición que debe seguir. Para eso simplemente voy a definir una variable de tipo transformación. Esperemos un segundo que cargue ahí.
Entonces, en este momento, en el update, debo aplicar ese punto de seguimiento. Digamos que ese punto de seguimiento se debe hacer frame a frame, porque si lo ejecuto una única vez, lo más probable es que el personaje no haga la ruta de mi player. Entonces simplemente lo que tengo que decirle es, primero que todo, vamos a hacerlo acá. Vamos a decirle not mesh. Aquí está agente, vamos a ponerle de esta forma. Y acá simplemente en el start le voy a decir que agente va a ser igual a get component and mesh agent. Entonces aquí básicamente lo que estoy haciendo, voy a ponerlo en privado, en público para que ustedes vean lo siguiente. Básicamente lo que estoy haciendo acá es obteniendo el componente del agente de navegación para que automáticamente esto se agregue al elemento necesario. Entonces, teniendo esto en cuenta, voy a darle salvar. Y acá básicamente lo que voy a hacer es decirle que por favor en el update vaya a una posición específica en la cual se encuentra mi jugador. Entonces, acá simplemente le voy a decir agente punto set destinación y acá simplemente le voy a indicar la posición. Entonces, aquí le voy a decir que vaya a donde está el player. Desde este punto ya puedo empezar a revisar este señor. Aquí debo asignar, obviamente, cuál va a ser mi jugador. Voy a asignar acá de manera manual. Entonces, fíjense que él automáticamente, cuando inició el juego, siguió la esfera. Donde yo me mueva, el personaje o ese player se va a mover sin necesidad de hacer mayor cosa. Entonces, si nos damos cuenta, él va a entrar y se va a ubicar exactamente en la posición que está ese jugador. No tenemos una distancia de detención. Nosotros lo que podemos hacer es configurar esos parámetros. Entonces, por acá voy a decirle que se detenga una posición de 1. Acuérdense que las unidades acá son expresadas en metros, ¿no? Entonces, aquí, fijémonos que obtenemos una distancia, pues, a ver, vamos a darle más. A ver si esto acá después de que lo mueva se refresca, si no, pues, a ver. Ah, está esto. Decirle que se detenga a 3. Entonces fijémonos que ya la distancia en la que este señor se detiene es muy diferente. ¿Sí? Ojo, si yo estoy dentro del rango muy cercano, pues obviamente él no va a atacarme, ¿no? Entonces él me va a seguir dependiendo de esto. Entonces, ahora vamos a mirar cómo se hace la implementación de esto, que ustedes lo vieron muy sencillo, pero vamos a verlo cómo se hace con la inteligencia artificial. Lo primero que voy a hacer es eliminar esto que acabo de montar, que realmente no me interesa.
y me voy para acá. Tenemos nuestro enemigo. A ese enemigo le tenemos asociado una serie de elementos. Un elemento es el NaN Mesh. Es importante siempre tenérselo asignado a mi personaje. Dentro de la estructura del personaje tengo un objeto vacío. No les voy a explicar cómo crear los objetos vacíos porque ustedes ya lo tienen claro. Y en ese objeto vacío simplemente le voy a implementar dos componentes o dos comportamientos. Primero va a ser la línea de visión y segundo la inteligencia artificial que va a tener ese enemigo. La línea de visión me va a permitir determinar en qué momento este personaje, el player, entra dentro del área específica de detección y en qué momento tenemos una visión muy clara hacia este personaje. Entonces vamos a hacer análisis de este señor. Tenemos varios elementos que son muy importantes a tener en cuenta acá. Y entonces, dentro de esos elementos, nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de datos. Ustedes ya, dentro de su experiencia como estudiantes y como desarrolladores, identifican los valores enumerados. El enumerado pues simplemente es una variable o estructura que me va a permitir especificar ciertos elementos. Entonces, aquí le estoy indicando qué tipo de sensibilidad va a tener la visión, si va a ser estricta o va a ser abierta o perdida, como ustedes lo quieran traducir. Básicamente, cuando hablamos de ser estricto, es que ese personaje va a poder activar sus capacidades de seguimiento y de disparo, pues únicamente cuando se cumplan ciertas condiciones. Por defecto le vamos a asignar una zona de visión, una sensibilidad de visión estricta. Esta variable es básica simplemente para determinar si el personaje o el enemigo está visualizando nuestro player. Target almacenará ese player. El punto de visión, el ojo de visión, ese ojo de visión nosotros lo vamos a utilizar para poderle darle, digamos, esa característica del enemigo de podernos observar. Es decir, cuál va a ser su ojo fijo para poder explorar el área de juego. Aquí tenemos la transformación para hacer referencia al componente del objeto como tal. La última ruta o la última zona de visión conocida es muy importante tener en cuenta como para tener ese histórico en qué punto fue la última vez que la inteligencia artificial detectó el enemigo. Tenemos las diferentes capas. Aquí tenemos dos capas. En estas dos capas vamos a clasificar cuáles son los objetos, los obstáculos y cuál es el jugador. ¿Con qué objetivo se mantienen estas capas? Estas capas tienen como objetivo que esa inteligencia artificial detecte en qué momento el jugador pues, está detrás de un muro y ya no lo puede visualizar. Entonces, pues, ya pierde zona de visión. Aquí tenemos una variable llamada cañón, la cual nos va a permitir a nosotros poder asignar ese punto de disparo. Pero bueno, no recuerdo, creo que esta no la estoy usando acá. Aquí tenemos el await, donde estamos detectando cada uno de los componentes necesarios, haciendo uso del getComponent. Aquí tenemos el findWithTag, que se utiliza para que encuentre objetos dentro de la jerarquía que cumplan con un tag específico. Aquí tenemos los métodos que básicamente nos van a ayudar a detectar si ese jugador se encuentra disponible para nosotros o no. Tenemos tenemos un vector 3 para que calcule cuál es la dirección que tiene ese enemigo hacia el personaje. Aquí tenemos una normalización de vectores. Normalmente esta normalización lo que hace es escalar el vector o la distancia en 1. Esto es recomendable porque si no la distancia se puede convertir en algo infinito. Entonces, aquí simplemente es un argumento donde estoy calculando la posición de mi personaje versus la posición de el ojo.
Entonces con esto calculo cuál es la distancia que tengo. Aquí simplemente calculo el ángulo en el cual pues voy a tener esa zona de visión, de campo de visión. Aquí, si estamos dentro de ese ángulo, entonces le voy a decir que por favor mire el personaje. Ese mirar el personaje simplemente es un look at, el cual pues va a encargarse de mirar el personaje. ¿Sí? Bueno, aquí si esto se cumple va a retornar un verdadero. Ahora, este otro método que se llama línea de visión limpia, ¿cierto? Básicamente la función que va a cumplir es que va a detectar si en la línea de vista que tiene ese enemigo no hay ningún obstáculo que impida ver al personaje. Es importante, jóvenes, les aclaro que aquí estamos usando un character controller. Si ustedes no utilizan character controller, tendrán que modificar el script de inteligencia artificial para que detecte su enemigo, ya sea con un Rigibody, ya sea con un Collider, bueno, dependiendo de cómo estén trabajando su inteligencia artificial. Aquí, ¿no? Sí, yo lo subo ahora. Aquí tenemos una línea que nos va a permitir a nosotros dibujar una línea, la cual nos va a permitir pues, poder tener una referencia el tiempo de ejecución de si está cumpliendo con los objetivos o no. Este debug.drawLine es muy parecido al debug.console. La diferencia es que lo vamos a ver en la parte de edición. Esto no sirve para visualizar comportamientos en ejecución, solamente es para edición. Entonces, acá lo que le estoy indicando es que si tenemos un line cast, que es una propiedad física en Unity, que me permite emitir una línea de detección desde un punto a otro. Aquí tenemos algo bastante interesante y esto simplemente lo que hace es que esa línea de detección se va a fijar en el centro del componente character controller. Si yo no lo hago de esta forma, cuando ejecute, esa línea de visión no va a quedar directamente al personaje, sino va a quedar hacia el gizmo. Es decir, si el gizmo está en el piso, pues él va a mirar siempre hacia el piso. Y a mí no me interesa que mire hacia el piso, me interesa que mire directamente al personaje. Entonces, por eso se utiliza esto. Acá tenemos una variable de referencia que se está tomando a partir de este out. Acá simplemente le estoy indicando cuál es la capa que me debe censar. Es como si yo tuviera un sensor básicamente, donde le estoy diciendo que si el elemento que él está visualizando no se encuentra dentro de la capa de obstáculo, entonces dibuje una línea simplemente de color amarilla. Y básicamente que lo pase a verdadero. ¿Esto por qué? Porque nosotros tenemos por acá, dentro de nuestro programa, un método que se llama actualización de la línea de visión. Básicamente, hacemos aquí un switch en el cual vamos a verificar si nuestra sensibilidad se encuentra en estricto o en perdido. Cuando estamos en estricto significa que él puede ver claramente al personaje si tenemos un campo de visión en verdadero y si tenemos una línea de visión totalmente despejada. Entonces, si estas dos son verdaderas, él automáticamente me pone el verdadero para que el personaje pueda actuar. Acá tenemos el elemento principal, ¿cierto? Que simplemente este overlap sphere básicamente lo que hace es definirme una zona transparente donde se van a detectar los colliders. El character controller es un collider. Ojo, el character controller es un collider. Acá simplemente le estoy diciendo que si
no hay ningún collider, entonces automáticamente pase a falso el deber personaje y haga un return para que no continúe con la ejecución. Pero ¿qué sucede si él detecta colisión? Entonces simplemente hace un ciclo y verifica ese personaje. ¿Ok? Personaje. Ojo, es importante tener en cuenta que aquí el collider que se está detectando es el character controller. Por eso es que él puede saber si debe seguir a el player y no estar siguiendo a un enemigo propiamente dicho. Acá, si él puede ver el personaje, entonces le digo que por favor lo rote. Es decir, va a mirar el personaje. Y acá pues tenemos estas propiedades de rotación que ya las habíamos visto nosotros anteriormente. No las voy a reexplicar. Acá es donde nosotros vamos a obtener el pintado de esos gizmos. Unity maneja un método específico para los gizmos. Acá simplemente le estoy diciendo que por favor pinte el primer gizmo de color rojo, que es una esfera. Y esa esfera va a estar desde la posición del personaje hasta la distancia. Esta distancia se puede decir que es el radio que va a tener esa esfera. Acá, pues le agregamos esas propiedades a la esfera para que pues, se dibuje de forma circular y tenga su radio de incidencia. Ojo, recordemos que siempre se deben expresar en Eulers, ¿no? Porque si no, esto quedaría calculado en radianes y a nosotros no nos sirve. Necesitamos que se traduzcan a ángulos. Entonces, por eso es que se hace de esta forma. Acá, básicamente, ¿qué es lo que estamos logrando hacer? Aquí estamos logrando dibujar el cono. Normalmente, estos Euler solamente van a pintar la mitad. Entonces, yo necesito que se refleje esa otra mitad y lo hacemos con esto. Esto calculamos de izquierda a derecha. Tenemos un ángulo positivo y un ángulo negativo. Entonces logramos la figura del cono. Acá, pues, no sé, vamos a mirar acá. Si yo puedo hacer esto acá. Luego puedo guardar estos cambios. Entonces, en este momento simplemente hemos visto una parte de la inteligencia artificial. Aquí, es como podemos ver, le cambié el color a la línea a, la, a los indicadores que me dan una pauta de cuál es ese ángulo. La ventaja de tener estos gizmos, ¿cuál es? La ventaja es que yo puedo mover y él automáticamente se va a actualizar. Entonces voy a tener una referencia gráfica en la cual me voy a orientar. ¿Okay? Por eso son importantes estos gizmos. Aquí yo puedo ampliar el ángulo o puedo reducirlo. ¿Okay? Entonces, es una opción bastante interesante. Si le digo 45, entonces voy a tener mayor ángulo. ¿Okay? Entonces, voy a poner 40. Bien. Ahora, vámonos a la inteligencia artificial del enemigo. El script que estábamos revisando, simplemente lo que hacía era poderle mandar señales a este comportamiento que es la inteligencia real. ¿Ok? Este comportamiento es el que le va a decir al enemigo en qué momento puede irse hacia el personaje, en qué momento lo debe perseguir y en qué momento lo debe atacar. Ya el resto de comportamientos que ustedes vayan a diseñar o a desarrollar, pues ya es cuestión de cada uno. Entonces aquí tenemos una variable de tipo enumerador, igual con los estados. Y básicamente vamos a encontrarnos donde tenemos una propiedad para manipular ese enumerador. Recordemos que al igual que en Java, en cualquier otro lenguaje, tenemos los componentes o las propiedades getter y setter. Aquí tenemos las dos.
Aquí básicamente tenemos el get que nos va a permitir obtener el estado actual y tenemos un set el cual me va a permitir llamar cada una de las inteligencias artificiales que deseo ejecutar. Cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando simplemente de unos métodos y acá implementamos un elemento, una clase que se llama el Start Coroutine, que son corrutinas que se utilizan en Unity. ¿Qué es una corrutina? Básicamente las corrutinas son aquellas que me van a permitir poder, digamos, suspender de manera transitoria la ejecución de un script. Es decir, yo puedo detener un script 2 segundos, 3 segundos y luego continuar la ejecución de este señor. Aquí básicamente lo que estoy haciendo es esto. Aquí tenemos un método que se llama detener todas las corrutinas. Obviamente tengo que hacer ese proceso. Ok, este es un método propio de Unity. Acá simplemente verifico y dependiendo del estado en la que me encuentre, él va a invocar. Entonces aquí tenemos otra serie de elementos que vamos a utilizar. Aquí tenemos cuál es el estado inicial, quiero que es el estado de patrullaje. Aquí estoy simplemente teniendo referencias para la línea de vista, para el agente. Esta referencia es para su propio transformado. Posiblemente hay variables que no estemos usando, las pueden revisar y las pueden depurar. Por ejemplo, player health, básicamente la vamos a utilizar para que el enemigo sepa la salud, ¿cierto? Que tiene en el momento y digamos, en un dado caso, pues darlo por exterminado. El patrol destination básicamente lo vamos a utilizar para determinar hacia dónde debe ese enemigo patrullar. En este momento, pues simplemente lo estoy dejando con un solo objeto. ¿Okay? Nosotros podemos tener un array de elementos que al final se convierte en algo que se llaman los famosos waypoints, los puntos de camino. Esos waypoints me permiten, digamos, darle la posibilidad a ese enemigo que pueda ir de un lado a otro sin necesidad, pues, de nosotros estar dándoselo de forma manual. Eso lo podríamos llegar a hacer a través de un array y composiciones aleatorias. Aquí tenemos el daño máximo que se le puede dar al enemigo, pues básicamente no se está usando en este momento porque no estoy haciendo ningún tipo de control sobre estos elementos. Están definidas simplemente las variables. Aquí tenemos, al igual que vimos con el jugador, estamos haciendo uso del pooling. Hay que seguir usando el pooling para reutilizar las balas que hemos definido. Y poder indicar cada cuánto puede disparar. Bueno, estos son los get components. Ya saben qué es esto. Acá simplemente en el start le voy a decir que por defecto inicie su labor en patrullaje. Entonces, acá básicamente lo que se está teniendo es lo siguiente. Cuando se llama la inteligencia artificial de patrullaje, simplemente se utiliza un ciclo while. Recuerden que los ciclos while se ejecutan siempre y cuando la condición se esté cumpliendo. Acá se está revisando que la sensibilidad sea estricta. Acá básicamente voy a detener el agente inteligente. Aquí le digo que aquí esta propiedad de verdadero y falso significa que si está detenido o no. Cuando la propiedad está en falso significa que los atributos de navegación se activan. Entonces, cuando se activen le digo, oigan, vaya por favor al destino. ¿Y cuál es el destino? El punto de patrullaje. ¿Okay? Acá hago un ciclo while donde básicamente lo que le estoy diciendo es, oiga, le falta o tiene camino pendiente por trazar. Si tiene camino pendiente, entonces venga aquí el year, porque esto es una corrutina y la identificamos porque tiene
la palabra reservada, enumerador. Entonces, si tiene camino pendiente, vuelva para acá y siga haciendo este ciclo. ¿Ok? Ya cuando sabemos que no hay ningún camino, aquí le pregunto, ¿puede ver al personaje? Si él puede ver al personaje, entonces tome la posición de que se detengan las animaciones de navigation. Esa propiedad de navegación hay que detenerla para poder pasar a otras. Entonces se detienen y le digo que por favor, current state, tome el valor de chase. Al hacer esto, básicamente lo que estoy haciendo es acceder a la propiedad set y él va a identificar si la propiedad es current state es chase, entonces llame la corrutina que corresponde al método de la inteligencia artificial de la persecución. Entonces, cuando entramos en persecución, aquí venimos y prácticamente tenemos lo mismo. Un segundito, creo que esto no lo estoy usando. Acá pregunto que si la distancia de la gente es menor o igual a la distancia de detección, entonces yo necesito que por favor pase, si lo está viendo, pase a modalidad de ataque. Si no lo está viendo, pase a modalidad de patrullaje, es decir, continúe patrullando dentro de su área específica. Entonces, aquí hacemos un return null para finalizar ya el proceso. Ahora, ¿qué sucede con el ataque? Al momento de atacar, pues básicamente es que si el personaje me está viendo y hay una línea de visión despejada, entonces invoco el método de shoot target. Ese shoot target nosotros ya lo hemos visto anteriormente, lo único es que se lo teníamos incorporado a nuestro player y nosotros dábamos clic. Aquí no podemos darle clic por el agente inteligente. Entonces, calculamos los tiempos para poder determinar en qué momento él puede disparar. ¿Ok? Aquí tenemos el cálculo donde tenemos el time scale mayor que 0. Recordemos que el time scale por ahí lo he visto que lo han usado para poner el juego en pausa. Cuando es mayor que 0 significa que el juego está activo, de lo contrario puede estar en pausa. Entonces, si el juego está activo, entonces haga el cálculo y tenga en cuenta el tiempo de disparo. Y teniendo en cuenta ese tiempo de disparo, invoco el singleton que tenemos definido dentro de nuestro código y simplemente pues activamos esa opción de disparo. Entonces, con esto básicamente nosotros, ¿qué obtenemos en nuestro proyecto? Aquí vamos a obtener los gizmos como se los indiqué. Vamos a mirar por acá. Aquí tenemos este señor. Fíjense que él me empieza a seguir, a seguir, a seguir. Entonces, lo tengo ahí, mejor dicho, pero fíjense que hacia donde yo me mueva, hacia donde yo rote, él se va a rotar. Eso lo hace los diferentes atributos que tenemos. O sea, mira si puedo. Señor. Sí. Entonces, acá, dependiendo de esto, vamos a mirar. Ahí ya se detuvo. Se detuvo, ¿por qué? Porque yo acabo de salir del rango de acción de él. ¿Cómo? No. No, lo que pasa es que como la esfera le coloqué un regiboy, entonces al tener contacto con cualquier objeto, pues se va a interactuar. ¿Sí? Aquí lo único que dice es que cuando él entra a un rango, no sé en qué momento, ahí, fíjense que en este momento él entró al rango de detección, es decir, entré en la zona del jugador enemigo.
pero no estoy dentro de la distancia específica, porque si ustedes se dan cuenta hay un obstáculo. Si yo me muevo un poco para acá, ya me ve y no intenta ningún obstáculo, entonces me sigue y empieza a disparar. Aquí yo le coloqué unas propiedades y es que estoy indicando, fíjense que el cañoncito o la naricita del personaje hago que se suba, ¿sí? ¿Por qué? Pues igual para que también tener en cuenta en caso de que estén en alturas, pues aquí ya pailes, porque ahí está el obstáculo. Normalmente yo puse el ojo de visión acá. Si miramos nuestro elemento por acá, segundo, acá, fíjense que el ojo alcanza a detectar a ese jugador. Fíjense de esta línea verde. Esa línea verde es la que me indica, ¿se acuerdan que yo les dije que estaban mirando al centro del Character Controller? Pues esa es esa línea verde, ¿ok? Si de pronto yo llego a salir, espérenme un segundo, voy a sacar esto por acá. Vamos a ver. Fíjense que cuando salí de la zona, él automáticamente lo que hizo fue devolverse a la zona de patrullaje, ¿sí? A la zona de patrullaje. Es decir, volvió al punto que es el cubo, que yo tengo ese punto de cubo como la zona de patrullaje. Lo que yo les decía es que yo puedo tener waypoints en todo el área de trabajo y básicamente lo que le digo a este señor, oiga, esto, vaya, visite cualquiera de esos waypoints y empieza a caminar por toda mi área. ¿Ok? Entonces, jóvenes, esa es la implementación de la inteligencia artificial que tenemos para nuestro enemigo. Pues ya de aquí en adelante, la idea es que ustedes hagan uso y modificación de estos elementos, si así lo requieren, para su trabajo. Acá, por ejemplo, si yo me acerco, él debería mirarme, que él se gira. ¿Ok? ¿Por qué se gira? Porque yo entro en la zona de detección. Y él va a disparar y si ustedes se dan cuenta, yo estoy haciendo uso acá del sistema de pooling. ¿Sí? Estoy haciendo uso del sistema de pooling. Bueno. Entonces, jóvenes,